Era el amor puro, sin más fin que el amor mismo, sin posesión y sin celos. Nadie consigue atar un trueno y nadie consigue apropiarse de los cielos del otro en el momento del abandono. Así le explicó una vez el compadre Nuchiño. Viendo pasar el río Nangaritza, hubiera podido pensar que el tiempo esquivaba aquel rincón amazónico, pero las aves sabían que poderosas lenguas avanzaban desde Occidente, hurgando en el cuerpo de la selva. La vida en la selva templó cada detalle de su cuerpo. Adquirió músculos felinos que con el paso de los años se volvieron correosos. Sabía tanto de la selva como un shuar. Era como uno de ellos. Era tan buen rastreador como un shuar. Nadaba tan bien como un shuar. En definitiva, era como uno de ellos, pero no era uno de ellos. Por esa razón debía marcharse cada cierto tiempo, porque le explicaban, era bueno que no fuera uno de ellos. Deseaban verlo, tenerlo, y también deseaban sentir su ausencia, la tristeza de no poder hablarle, y el vuelco jubiloso en el corazón al verle aparecer de nuevo. Bien, escuchábamos un fragmento de un viejo que leía novelas de amor del Luis Sepúlveda, seleccionado por el profesor Luis Maldonado. Precisamente hoy, día del libro, damos término al ciclo iniciado el lunes con lecturas dedicadas al escritor Luis Sepúlveda. Fue un ejercicio delicioso, porque lo hicimos emulando y con bastante audacia a la abuela que le contaba historias de niño antes de dormir al niño Luis antes de irse a la cama, y al abuelo que le leía página a página el Quijote. El lunes 19 la profesora Marta Gajardo nos fascinó con la lectura de fragmentos del último grumete de la Baquedano, de Francisco Coloane. El martes nos solazamos con el fanzine creado por la profesora y artista plástica Miriam Loyola, del cuento Felicidad clandestina de Clarice Lispector. Continuamos el miércoles con El varón rampante de Italo Calvino con los muy ilustrativos comentarios del profesor Ernesto Parra. El jueves, ayer, irrumpió la declamación del poema Genio y Figura de Pablo de Roca por parte del profesor Mario Gatica. Hoy lo dedicaremos completamente al Luis Sepúlveda, cuya partida lamentamos hace poco más de un año. Destacamos el honor de tener con nosotros a su amigo Víctor Hugo de la Fuente, quien además es el director de la edición chilena de Le Monde Diplomatique y de la editorial Aún Creemos en los Sueños. También nos es tremendamente grato contar con un breve saludo del poeta Elicura Chihuailaf, Premio Nacional de Literatura 2020. Escuchémoslo, pues. Mari Mari pu Huechequeche, pu Wenei, Mari Mari con Puche, Tofachi Santiago Quimeru Cameo. Hola, les habla Elicura Chihuahua Nahuelpan, para enviar un saludo a ustedes, estudiantes de la Universidad de Santiago, en el Día del Libro, diciéndoles un breve poema de mi libro de Sueños Azules y Contrasueños. La llave que nadie ha perdido. La poesía no sirve para nada, me dicen, y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas el aire, saludando con pájaros la cruz del sur. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua, pero ha perdido el alma. La poesía. La poesía es un gesto, un sueño, el paisaje, tus ojos y mis ojos, muchacha, oídos, corazón, la misma música.
y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido, y poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal. Canpre mi yaumen, ñam luinche gmayawun, kiñam chumñechi rume pelon tuam taimi, fuchakura kalil, inaeneu, hueluta wiñonka ayungei tamirayen, ñuke, chewamai tañipu wegel. La profesora Ruby García Márquez nos presentará ahora su trabajo Retazos de la vida y obra del Elvis Sepúlveda. Adelante, por favor, Ruby. Buenas tardes. Yo hice un trabajo tomando algunos extractos de textos de Sepúlveda en sus entrevistas, ¿no? No son de sus textos escritos, sino que de las entrevistas que él dio. Por lo tanto, tienen un primer sesgo que es el que yo tomé y que me pareció, me resonaron, ¿no? Y decidí unirlo con algo que a mí también me encanta, que es la escultura. Y para eso tomé algunas obras de Mario Irarrázaval, que es un escultor chileno estupendo, según mi criterio, y que tienen mucho en común con Sepúlveda. De hecho, son cercanos en el tiempo, se llevan como 9 años, ¿no? Hay algo en los trabajos de Irarrázaval que pone en el centro el ser humano, siempre. Irarrázaval está siempre trabajando los grupos, las personas, lo marginado, ¿no? Lo solitario, la soledad. Y eso yo siento que se refleja perfectamente en los trabajos de Sepúlveda. Y siento que al juntarse dieron como más vida, ¿no? A mí me gustó mucho, pero ojo, es una selección personal, no necesariamente, de ahí lo vamos a comentar seguramente con los amigos del artista. Así que espero que les guste y eso, Martita. Retazos de la obra y vida de Luis Sepúlveda. Escribo por pasión hacia la palabra escrita, por la fascinación de nombrar las cosas y los hechos, por el puro placer de contar historias, pero además escribo para dar a mi literatura la misma carga ética con que me enfrento a la vida diaria, a la sociedad, al mundo. Creación. Sigo algunos consejos de Hemingway. No pares nunca de trabajar si no sabes cómo sigue la historia. Recuerda que se pueden escribir estupendas novelas con palabras de $100, pero lo meritorio es hacerlo con palabras de 20 centavos. Nunca hagas que tus personajes hagan lo que tú no serías capaz de hacer, y no les hagas lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Nunca dejes un personaje en el limbo. Un personaje, por muy insignificante que sea, entra y sale nítidamente de la historia. Nunca olvides que estás escribiendo una historia cuya lectura debe gustarte y sorprenderte. Cuando yo tenía 15 años, lo único que quería era viajar, conocer el sur que me tenía flipado por las narraciones de Francisco Coloane. Yo empecé a escribir porque quería escribir las historias que él contaba, su enorme amor por esa humanidad de gente que no aparece en los libros de historia, pero que en sus novelas están todos ahí: el Chilote Otey, los indios que ya no existen más al sur, sus navegantes, sus marinos, sus vagabundos del mar. Compartí con él los últimos 5 años de su vida, pero fue como si nos conociéramos desde siempre, desde mucho tiempo antes.
preferíamos narrar la realidad y la magia de la realidad. Para fortuna de nosotros y para fortuna de los lectores de todo el mundo, la realidad latinoamericana es una realidad que está impregnada de magia y no es necesario fabricar las anécdotas mágicas para que éstas adquieran la relevancia que tienen. Trabajo. Al regresar de cada viaje a África, antes de volver a nuestra casa de Hamburgo, me quedaba una noche en un hotel de Frankfurt para limpiarme, para quitarme todo el olor a muerte, a corrupción, a mentira, a desmoronamiento de los mitos que siempre se pegó a la piel de los corresponsales de guerra como un tatuaje del territorio comanche. Comentamos cuáles son nuestras miras y cómo podemos poner nuestra literatura al servicio de una causa muy noble, que es hacerle la vida imposible al poder. Chile. Chile, país con una realidad gatopardiana, donde se ha hecho todo para que nada cambie. El encuentro con la ciudad después de los años del exilio fue duro. Yo sabía que la ciudad estaba cambiada, pero no imaginé que tanto, que estaba convertida en un ridículo remedo de Miami. Familia. No sé si he sido un buen padre, pero sé del cariño de mis hijos y que he tratado de ser un amigo con el que siempre podrán contar, un compañero para todo lo que venga, y con eso estoy en paz. No soy el padre biológico de Jorge, pero sus hermanos siempre le hicieron sentir que era uno más del equipo, con iguales deberes y derechos. Tengo 6 hijos, 5 chicos y una chica, todos adultos. Me han hecho abuelo 5 veces, y cuando consigo reunir a toda la parentela en torno a la mesa, me gusta que me llamen viejo. ¿Qué vino abro, viejo?, suele preguntar el mayor, Carlos, que nació en Chile y junto a su madre, recuperada del infierno de Villa Grimaldi, salió a la no patria del exilio. Tenía apenas 9 años. El recuerdo de un padre en la cárcel primero y más tarde en países de nombres extraños, un atado de cartas y una figurita protectora del capitán Han Solo. Exilio. Yo no estaba junto a él cuando a su madre la sacaron a golpes de la casa, con una capucha negra cubriendo la cabeza, y tampoco lo llevé de la mano hasta el avión de siglas escandinavas que lo alejó para siempre de Chile. Pero nunca me cobró esa falta, y cuando hace 9 años puso en mis brazos el pequeño cuerpo de Daniel, mi primer nieto, en su "te quiero, viejo", me dijo que todo estaba en orden entre nosotros. A mí me correspondió el enorme honor de ser seleccionado para ser parte de la escolta del presidente Allende, el famoso GAP, el grupo de amigos personales que éramos los encargados de velar por la seguridad del presidente. Soy rojo, profundamente rojo. Ese día se acabó la juventud, se acabó violentamente la juventud. Ese día me levanté en esa planta de agua potable, Las Vizcachas, y era todavía un joven de 21 años. Cuando terminó ese día, con el toque de queda a las 5 de la tarde, ya era adulto. Me salvó la literatura. Bien. Estamos en atmósfera antes de empezar a conversar, quisiéramos transmitirles el saludo de la escritora Pía Barros, quien de esta manera también quiso estar presente con nosotros. En el Día del Libro y la Lectura, soy Pía Barros, soy escritora, y saludo a todos, todas y todes, porque todos y todas tenemos un libro que nos espera en alguna parte. Creo que la lectura te hace libre, pero sobre todo te hace mejor persona.
y no te pueden engañar cuando lees. Y si te engañan, va a ser el más feliz de los engaños. Un saludo también de recuerdo a Lucho Sepúlveda, que nos hizo soñar con un viejo que leía novelas de amor, con la historia de un gato, con la Patagonia, con tantas cosas. Se nos fue un grande. Leámoslo. Sin duda, la lectura nos hace libres y nos hace mejores personas. Muy bienvenido, Víctor Hugo, Iván. Quisiéramos partir pidiéndoles que nos cuenten cómo surge esta amistad con Luis Sepúlveda. Yo sé que, Víctor Hugo, ustedes se conocieron en la revista Análisis. ¿Se conocieron o se reencontraron ahí? Sería interesante saber cómo miraba Luis Sepúlveda ese Chile de fines de los 80, cuando soñábamos con recuperar la democracia. Adelante, por favor. Tienes el micrófono silenciado, Víctor Hugo. Muy buenas, gracias. La verdad es que con Luis nos conocimos o nos reencontramos en la revista Análisis, el año 88. Yo había vuelto a Chile, él estaba en Alemania y apoyaba y fue a Chile. Pero siempre conversábamos de historias que nos pasaron. Nosotros tenemos prácticamente la misma edad. Él nació en octubre y yo en diciembre del 49. Y ambos ingresamos a las Juventudes Comunistas cuando teníamos 12 años, a pocos meses de tener 13. Y ambos íbamos, él estaba en un liceo en Independencia, y yo estaba en el Liceo Las Tarrias, y después en el Liceo Munátegui, pero íbamos al mismo local de la JJ, en la Avenida Mata 832, pero ninguno de los dos se acuerda del otro en ese momento. Hay que decir que en ese tiempo eran muchísimos los estudiantes comunistas, socialistas, etc. Entonces no era tan... Y la verdad es que además yo estuve muy poco en la Juventud Comunista. Al año y algo me fui al grupo Espartaco con los maoístas, etc. Entonces, en realidad con el Lucho nos conocimos en la revista Análisis, pero de paso, porque yo estaba viviendo en Chile ya de vuelta y él estaba en Alemania. Y después yo volví a Francia y allí nos encontramos en el Festival de Biarritz. Él estaba en un panel con Vargas Llosa y otros. Yo me acerqué y le dije, oye, soy Víctor de la Fuente, de la revista Análisis. Y ahí enganchamos. Y enganchamos fuerte hasta que nos dejó. Parece que Víctor Ayeco, un poco. Cierra un poquito tu micrófono y ahí yo creo que nos resulta más fácil. Luis era un hombre de muchos amigos. Muchos. Tú, Iván, eres de la misma generación, ¿no? Iván, ¿sí? Ricardo. Perdón. Ricardo, tú también eras de esa generación del 68 que Luis marcaba así entre los jóvenes del 68 y la cerraba el 89 con la caída del muro de Berlín. ¿Es ese también tu caso? Es exactamente, yo soy un pelito mayor que Víctor y que Luis, pero es la misma generación, son los mismos hechos y sucesos que marcaron nuestra adolescencia y nuestra juventud. Yo hablo de la Revolución Cubana, yo hablo del Vietnam, yo hablo de las campañas de Allende. Bueno, sería largo enunciar todo, pero antes yo quiero dejar en claro una cosa. ¿Por qué estoy aquí? Yo en realidad no estaba programado. Yo tenía que tomar el avión el miércoles pasado, pero no hubo avión y yo me quedé en el aeropuerto con las maletas.
Entonces la compañía aérea me pagó, después de pelearlo muchísimo, me pagó un hotel durante 2 días porque mi avión partía, el otro vuelo partía hoy día a mediodía. Cuando llegué ahí me dijeron, las autoridades le niegan la salida de Chile porque usted no ha podido probar que usted vive en Francia. Entonces le dije, mire, yo vivo solamente desde hace 45 años en París, pero bueno, si no lo puedo probar. Entonces, bueno, cuando volví a hacer la petición, el avión se había ido, me cambiaron el pasaje para el domingo próximo, espero que haya vuelo, y me quedé de nuevo con las maletas en el aeropuerto por segunda vez. Yo ya estoy sintiendo el aeropuerto como mi casa. Entonces llamé a mi viejo amigo Ernesto Parra y le dije, Ernesto, ya no me van a alojar en el hotel por segunda vez, me puedo ir a tu casa. Y me vine aquí, y allí Ernesto me dijo, oye, a las 5 tenemos esta cosa. Yo le dije, yo voy a ver. No, mete, si tú también conociste a Lucho Sepúlveda. Y la verdad es que yo conocí a Lucho Sepúlveda por Víctor Hugo. Nosotros con Víctor Hugo somos amigos de aquí y de allá. Espero que el lunes nos encontremos o el martes en París, porque vivimos relativamente cerca y nos vemos permanentemente. Y fue Víctor Hugo que me presentó a Lucho hace muchos años atrás, y de vez en cuando nos encontrábamos, de vez en cuando alternábamos con yo mucho menos que Víctor Hugo, que era realmente su gran amigo y referente en París. Pero alguna vez en la casa que yo tengo aquí en Calle Larga, en el campo, alguna vez Víctor Hugo y Lucho y Carmen Yáñez, la mujer de Lucho, estuvieron en mi casa, y el que preparó el asado evidentemente fue Lucho Sepúlveda, que era especialista de ese tipo de cosas. Bueno, eso para comenzar. Gracias. Sí, llama la atención que el viejo que leía novelas de amor haya sido publicado en Chile el año 90 y que recién se haya hecho un libro famoso después que fue publicado en Francia. ¿Cómo fue esa circunstancia, Víctor? Porque fue la revista Análisis la que lo publicó. Exactamente. Yo tengo esa edición, que quedan muy pocos ejemplares, porque fue hecha el 88, 89, y salió, como tú dices, a comienzos de los 90. Y la revista Análisis tenía una editorial que se llamaba Emisión, y esa fue la que publicó este libro, que solo había salido en una pequeña edición en España, con un premio que había obtenido, regional, y no era conocida. Y ese libro fue el que después pegó un salto brutal. Cuando ese libro fue publicado en Francia, Lucho se hace, pero muy conocido. Y luego ese libro es publicado en prácticamente todo el mundo. Mira, aquí hay uno en japonés, del viejo que leía novelas de amor. Y bueno, en tantos idiomas y en todas partes. Y esa edición es muy, muy hermosa, y la hizo, bueno, Juan Pablo Cárdenas, que era el director de la revista Análisis en ese tiempo. Y la verdad es que Lucho nació en Ovalle el 4 de octubre del 49, pero sus padres iban viajando y su madre tuvo ya dolores de parto y pararon en Ovalle, y allí nació Lucho, y se quedaron poco tiempo. Eso quizás marcó la vida de Lucho, porque Lucho fue un viajero impenitente. Viajó todo el tiempo, desde muchacho a los 14 años se fue a Chiloé, quería conocer el lugar donde había nacido Francisco Coloane, que lo adoraba mucho, que
Y después Lucho ayudó a que su obra se fuese publicada en Francia y siempre homenajeó a Coloane. Yo también conocí a Francisco Coloane gracias a Lucho Sepúlveda, que me hizo el contacto. Y después Coloane viajó a Francia, lo entrevisté en Radio Francia Internacional, etc. Pero Lucho viajó todo el tiempo, todo el tiempo. Y así que es bueno nacer en Ovalle, de pasada. ¿Cómo eran esos viajes a Chile de Sepúlveda? Oye, con su paso por Calle Larga también, a lo mejor Ricardo nos puede comentar también esa parte. Bueno, Lucho venía a Chile, iba a Chile el último tiempo, los últimos 2 años no fue, pero los anteriores, durante los últimos 15 años, estuvo yendo a Chile. Me acuerdo que, por ejemplo, el terremoto lo pasamos en la casa, el terremoto del 2000, ¿cuánto? 10. Del 2010. Él estaba en el verano y estaba ahí. Y había arrendado una pequeña parcelita a 100 kilómetros y se instaló después en mi casa. Le había arrendado para pasarlo con sus hijos cuando fueron a verlo, y su hija que vivía en Ecuador. Y el Lucho empezó a ir, pero regularmente a Chile. Hasta que hace 4 años atrás incluso compró un departamento en Peyuco, muy cerca de Puerto Montt, donde empieza la carretera austral. Y lo tuvo 2 años y después lo vendió porque en realidad él vivía en Gijón. De ahí venía a Chile, a Santiago, de ahí se iba a ir a vivir a tan lejos en el sur, al final no resultaba. Pero su apego con Chile era muy fuerte, por eso él estuvo yendo mucho tiempo y seguía Chile regularmente. O sea, él escribía en su blog, en la página de Le Monde Diplomatique, y sus últimos artículos fueron sobre el estallido social, riéndose del oasis, el oasis seco, dijo. Y él seguía la actualidad chilena, pero realmente al día. Y estaba siempre, como mencionaron antes, ¿no? Él se decía rojo, y él se sentía rojo, y apoyó siempre todas las luchas que se hicieron en Chile. Fue a Chile al Foro Social el 2004, y participaba realmente en todo. Y hay que destacar que el Lucho sentía un compromiso político muy fuerte, pero él decía que más que como escritor era como ciudadano, que él era un ciudadano y que su primera labor era ser ciudadano activo. Y también, por supuesto, aprovechar la influencia que podía tener como escritor. Eso yo creo que también es muy destacable. ¿Ricardo? No, hay una anécdota pero yo creo que a Víctor Hugo se le olvidó. ¿Cómo se llamaba el hotel donde nació en Ovalle Lucho? No me acuerdo ahora. Se llamaba el Hotel Internacional. Y él decía que desde el nacimiento él había estado predestinado al internacionalismo y a viajar, porque había nacido en el Hotel Internacional de Ovalle. Pero yo quiero agregar una cosa. Un día yo le pregunté, porque mi abuelo materno era de la región de Ovalle, entonces yo tengo un cariño particular por ese valle, el Valle del Limarí. Y yo le pregunté, así que tú eres de Ovalle, porque mi abuelo era de Ovalle. Y me dice, no. Y ahí cuenta, no, yo nací de casualidad, mi padre y mi madre se habían más o menos fugado, se habían fugado de la casa para vivir juntos, y nació mi madre, y nací yo en Ovalle, pero de casualidad, porque iban en viaje. Pero no hay que decirle esto a los ovallinos, porque hace un tiempo
me declararon hijo ilustre de Ovalle. Y yo no le voy a decir que nací de casualidad en Ovalle, como podría haber nacido en Punitaqui. Bueno, eso es respecto al origen de su internacionalismo. Bueno, ahora además adoptivo de Gijón. Así es. Así es, donde vive su compañera, Carmen Yáñez, que es una poeta extraordinaria, y que ella sigue viviendo en Gijón y se encuentra muy a gusto allí. Ella dice que se va a quedar allí, porque allí ha vivido los 20 y tantos últimos años. Allí se casó con Luis Sepúlveda por segunda vez, porque ellos se casaron en Chile antes del golpe de Estado y tuvieron a Carlos como hijo. Y después que Lucho cae preso y se va, se separaron. Y Carmen se fue a Suecia, tuvo otro hijo, Jorge, y Lucho después se va por Ecuador, después en Europa y sigue viajando. Y hace poco más de 20 años se volvieron a encontrar y se casaron en Gijón. Entonces, y de ahí han vivido en Gijón hasta ahora, y Carmen sigue allí. Y en Gijón, donde Lucho dirigía un salón del libro, en que invitaba siempre chilenos. A Elicura Chihuailaf, que precedió, dio su saludo al comienzo de este programa, lo conocí en Gijón, y a muchos otros escritores chilenos. Él siempre apoyó a los escritores chilenos jóvenes o viejos, como a Coloane. Se hizo muy amigo también de Polidela, ¿no? Y siempre estuvo apoyando, invitándolo al salón, pero promoviendo, presentándole sus editores en Francia, en Italia, en otras partes, Ramón Díaz Hetero y Hernán Rivera Letelier, etc. Y yo creo que eso es también bastante destacable, porque en el mundo de los escritores, como en muchos otros mundos de intelectuales, etcétera, hay también rencillas y hay cuidado con que a lo mejor no hay que promover mucho al otro, no haya que quitarme espacio, o no sé. No es fácil que un escritor le diga, oye, yo te voy a presentar a mi editor y apoye. Y el Lucho lo hacía, pero con todos, realmente con todos. Yo encuentro que su generosidad era otra de las características de él, además, por supuesto, de su talento. Obvio, eso es lo primero, porque es lo que nos dejó, sus libros que nos siguen agarrando desde la primera hoja en adelante. Y el Lucho era un gran contador de historia, maravilloso. Cuando estaba en cualquier lugar en que hablaba, la gente quedaba con los ojos así. Era un hombre realmente maravilloso. Realmente su muerte fue un golpe muy, muy duro para muchos de sus amigos. Y tenía muchos amigos, muchos amigos. Fue un escritor muy versátil, bueno, un creador versátil en realidad, porque no solo escribió, él hizo cine, hizo teatro, hizo periodismo. Absolutamente. Quisiera saber si dentro de todas, quisiéramos saber en realidad, si dentro de todas estas obras que él produjo, había alguna preferida, alguna que él sintiera más suya. Él, quizás el último tiempo, La sombra de lo que fuimos, fue una de las obras que él quería, que le tenía mucho cariño. Pero es difícil porque El viejo, por supuesto, fue la novela que lo lanzó a la fama. La historia de la gaviota y del gato que le enseñó a volar, lo unió a miles de millones de niños que leyeron eso desde el colegio. Y como tú decías, Lucho era muy versátil. Y eso también hay que destacarlo, porque él se hace conocido con El viejo que leía novelas de amor. Otros escritores, cuando
pegan un golpe como ese, siguen haciendo todo. Mira, el gato llegó. Le va a enseñar a volar a la gaviota. Quiere mandarle saludos a Sorba. Exacto. Bueno, yo decía que otros escritores tienen un éxito como el del viejo que leía novelas de amor y siguen haciendo todos sus libros en la misma línea, en el mismo aspecto, ¿no? Y el otro libro que publica es Al fin del mundo, El viaje al fin del mundo. No me acuerdo exacto el título, pero es sobre la Patagonia. Ese es el libro con fotografías de Daniel Mosin. No, ese fue después, pero antes publicó uno, sí, porque ese es muy bonito, publicó uno sobre las ballenas. El mundo del mundo. El mundo del fin del mundo, Sí. que es como un reportaje. Y después escribe, por ejemplo, Nombre de torero, que es policial. Y después escribe la historia de la gaviota y el gato que le enseñó a volar para niños. Él escribía mucha poesía. Cuando empezó, en los años 60, hacía teatro, hacía títeres y mucha poesía. Y todo eso se ha ido mezclando. Después agregó cine. Dirigió una película, Nowhere, y que se ha transformado en una película de culto. No tuvo un éxito brutal, pero sí en ciertos sectores, y ahí trabajaron varios actores conocidos, europeos, y Óscar Castro, el cuervo que le decimos del Teatro Aleph, trabajó también en esa película. Y la versatilidad del Lucho también se agradece, y por supuesto trabajó de periodista, escribía crónicas, trabajó muchos años para Der Spiegel, enviado a Mozambique, a Angola, cubrió muchos eventos en América Latina y tenía esa capacidad de adaptarse, ¿no? De escribir cuentos, escribir con otros. Escribió con Mario Delgado Paraín, por ejemplo, Los peores cuentos de los hermanos Grimm. Realmente hizo muchas variaciones y escribía textos profundos, políticos, crónicas, mordaces, a veces pequeñas notas, a veces textos más fundamentales, y él decía que había que separar completamente los textos de análisis, que tenían que ser serios, de la literatura en la cual él se permitía un mundo abierto completamente. Y yo creo que eso se agradece porque uno disfruta de sus libros muchísimo. Bueno, tu editorial ha sacado por lo menos 10 libros, ¿no? 10 libros del Lucho. El último publicamos los últimos textos de Luis Sepúlveda, y que atrás tiene un afiche de Federica Mata que hizo un homenaje al Lucho también. Y él nos dio los derechos de todos sus textos de crónicas. Y tenía su blog en el sitio de Le Monde Diplomatique. Él vivía de los derechos de las novelas, que era lo que más se vendía. Y él nos dio los derechos. Y este libro lo planeamos en enero del año pasado, un mes antes que falleciera. Tengo los mails en que me dice, oye, pongamos voy a escribir este otro para que alcancemos a ponerlo también en el libro. Él pensaba venir a Chile en 2020 y ahí presentar el libro. Y ahí hay artículos, entre esos, el oasis seco, artículos acerca del estallido que le llamamos aquí en Chile, Sí. de los sucesos de octubre del 2019. Sí, escribió tres artículos sobre el estallido, la rebelión, criticando también a los militares. Hay uno que dice, ¿qué les dan de comer, que son tan bestias? Como decía, Lucho siguió mucho y estaba muy contento con ese movimiento, ¿no? O sea, por fin había estallado esta rebelión que estaba abajo. Él cuenta eso, dice, bueno, para el Foro Social se veían estas ideas, pero era todavía una parte pequeña de la población que tenía estas aspiraciones.
Después se dieron el movimiento, antes los pingüinos, el 2006, el movimiento estudiantil del 2011, maravilloso, 2012, y así. El pueblo chileno nunca dejó de luchar, pero la rebelión, el estallido fue muy fuerte y yo creo que sigue siéndolo, que está ahí tapado en parte, aunque estos últimos días de nuevo ha habido remesones, y yo creo que va a volver con fuerza, por lo menos esa es la esperanza que tenemos de que cambie esta situación tan horrible que hay de un país que era ejemplo de neoliberalismo en el mundo, una vergüenza, y que se les desmorona y se les cae, como dijo el ministro, como un castillo de naipes, se desmorona, y ahora lo importante es ver la alternativa que podamos tener, que la clase política no recupere esto como lo ha logrado hacer tantas veces. Luis Sepúlveda habló mucho de un país gatopardiano, ¿no? Donde las cosas cambiaban para que nada cambiase. Absolutamente. Y ese es el peligro que existe. Esta rebelión permitió la posibilidad de cambiar la Constitución, pero evidentemente le han puesto trabas, la han cercado, la han reducido, le han puesto de todo, y difícil para todos los independientes verdaderos, para los líderes sociales, que debieran estar en esa asamblea constitucional. Son ellos los que debieran estar, y es lo que votó la gente. 80% porque no estén los partidos, los parlamentarios. Pero el acuerdo que hicieron fue ese, que se eligieran de acuerdo a cómo se elegían los parlamentarios, y eso limita enormemente la participación de los movimientos sociales, de los líderes sociales. Incluso en la campaña fue tan absurdo, ¿no? Esta franja que salía un segundo alguien, y mientras los partidos tenían todo el tiempo y tienen todo el dinero. Es peligrosa la situación, pero hay una oportunidad. A mi juicio hay una oportunidad que hay que tomar. No quedarnos solo con la crítica al proceso, que hay que hacerla, pero también hay que tomarla e ir para adelante. No puede haber una constitución más mala que la que teníamos. La nueva tiene que ser mejor de todas maneras. Esperamos que sea mucho mejor. Esperamos que así sea. No sé si Ricardo quiere agregar algo acerca de Luis, acerca de su compromiso Sí. con las causas, porque aunque él decía que no escribía, que su escritura no era militante y no era militante, él sí era un hombre comprometido con causas. Sí, yo lo que quisiera destacar es que, e incluso haciéndonos de alguna manera a esta generación de la que hablábamos recién una autocrítica, nosotros hacíamos la política y la hicimos a fondo y pagamos un precio muy alto, sin tomar en cuenta todo el problema de los recursos naturales y de la ecología, la relación del hombre con la naturaleza. Y Lucho, muy temprano, bueno, ya en el viejo que leía novelas de amor, hay claramente una tendencia a defender los pueblos aborígenes, los pueblos nativos. Cuando él habla de los shuar, hay que acordarse que los shuar son conocidos en Occidente como los jíbaros, es decir, aquellos que reducen las cabezas. Esa es la imagen caricatural que el Occidente tiene de los shuar. Y los shuar son una cosa muy distinta. Y él asume, en el viejo que leía las novelas de amor, asume la defensa de los shuar, pero no una defensa militante a rajatabla, sino en el que él describe cómo los shuar se relacionan con la naturaleza y cómo el viejo Riaño se llamaba, ¿no? Cómo él establece una relación de complicidad, de amistad con los shuar, no siendo shuar. Y después, en las novelas sobre Patagonia, sobre las ballenas Calderón, en el mundo del fin del mundo. En
en lo escrito sobre, bueno, la misma obra para niños que es el gato y la gaviota, esa gaviota muere porque ha sido contaminada por el petróleo derramado en Hamburgo. Y esa gaviota muere y pone un huevo. Y de ese huevo nace la gaviotita que el gato apadrina y toma a cargo. Entonces hay una mezcla de ternura, hay una mezcla de amor por el animal y una defensa del medio ambiente que pasan muy, muy fácilmente porque están muy bien escritas y son muy verdaderas. Entonces yo diría, junto con ser un escritor de la justicia social, del derecho social, él alía una cosa que en otra época nosotros nunca aliamos, y nosotros estamos hoy día aprendiendo de eso, que era nuestra relación con la naturaleza y la responsabilidad que tenemos frente a las generaciones futuras. Y eso yo creo que es muy importante en la literatura. Sí, sí. Efectivamente, hay que decir que Lucho participó con Greenpeace y estuvo en Japón, en el barco de Greenpeace, peleando contra los balleneros, los barcos balleneros. Y su gran orgullo era una medalla que le dieron de Greenpeace, que siempre la llevaba en su cuello, a los que habían participado en esos combates. Y de verdad, como dice Ricardo, el Lucho tomó el tema de los pueblos originarios, el tema ecológico, el tema de la lucha social, el feminismo. Escribió ese poema tan hermoso, Las mujeres de mi generación. Y lo hizo además no de manera panfletaria, lo hizo con la literatura y también de manera panfletaria en sus textos, crónicas que escribía para nosotros. Utilizaba dos maneras. Y la verdad es que sus textos yo creo que hoy día nos ayudan mucho a pasarlo bien primero, y también los textos más políticos a comprender el devenir de Chile y del mundo. Hace 3 años estuvimos acompañando en Villa Grimaldi con el Lucho a su compañera Carmen Yáñez, que estuvo en Villa Grimaldi. Y fuimos y nos encontramos con un grupo de jóvenes del liceo que estaban allí visitando. Y se acercaron a conversarnos y a preguntarnos. En el fondo nos dijeron: ustedes que son viejos y que conocieron ese periodo, y nos preguntaron varias cosas. Y al final, cuando supieron que el Lucho era Luis Sepúlveda, los muchachos no lo podían creer porque habían leído sus libros en el colegio y estaban pero maravillados. Y yo creo que eso era como el gran orgullo del Lucho, ¿no? Tener el apoyo maravilloso de sus lectores, que eran muchos jóvenes, muchos jóvenes. Y bueno, y un éxito mundial, que es lo que le permitía también tener influencia, un éxito bastante grande en Italia, en Francia. Yo creo que eso es bastante bien. Y nada, solo quedarnos con sus recuerdos, con sus libros sobre todo. Bien, les agradecemos montones esta posibilidad de haber podido conversar, de haber podido saber más del Luis Sepúlveda humano. No sé si habrá alguna pregunta de parte del público. Hemos monopolizado un poco la conversación. Bueno, yo quiero decir que muchas gracias por esta instancia y se equivoca un poquito el último hablante que dice que eran muchos los lectores. Yo creo que somos muchos todavía y vamos a seguir siendo. Maravilloso. ¿Tenemos alguien más por ahí? ¿O ya podemos? Eduardo, adelante.
No, parece que Eduardo nada más que nos está haciendo un dedito para arriba. Vamos a tomar fotografías también, es bueno que si pueden abrir sus cámaras, eso siempre se agradece. Y voy a dejar a Iranio, que quiere saludar también, no dejar pasar esta tarde, porque yo los tengo juntitos aquí, pero ustedes no se han saludado. Iranio. Iranio, tienes que abrir micrófono. Ya no encontraba el micrófono, se me perdió. Así como algunos pierden los caminos del Señor. ¿O no, querido Víctor Hugo? Iranio, qué gusto, pero aquí hay muchos amigos en este encuentro. Sí, también, un compañero toda la vida. Del Liceo Munati que venimos. Pucha, el glorioso LMLA. Sí, que cuando te escuchaba, Víctor Hugo, te nombraba Mozambique. Yo no sé si se habrá encontrado mucho con Rodrigo González allá. Yo creo que sí. Es probable, y vio la película que hizo Rodrigo González sobre Mozambique, que la dimos en Le Monde Diplomatique, sobre los chilenos que estuvieron en Mozambique, el apoyo, etcétera. Sí. Así es. Oye, yo también quería comentar solamente una cosita corta. Y como llegué recién, me integré hace una media hora. A ver, momentito. Hugo, por favor, apaga un poquito el micrófono. ¿Aló? Dale, Chávez, habla nomás. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Ya. Bueno, conversaba con el Icura, lo estuve llamando a su casa, nos encontramos, hacía bastante tiempo que no lo veía, pero estábamos siempre comunicados por el famoso WhatsApp. Y le cuento que hoy día era la inauguración de la Semana del Día del Libro. Bueno, conversamos bastante, le dije, entonces, ¿por qué no me hace un saludo para los estudiantes de la universidad? Y ahí me cuenta que él estuvo en Gijón como un poquito tiempo antes, participando en un encuentro, y leyó justamente Las mujeres de mi época. Un tema sensible. Un abrazo. Bien, no sabemos si hay alguien más del público que quisiera intervenir. Habría sido lindo tener la lectura de Las mujeres de mi generación. Es un poema muy emocionante. Y que para las mujeres de mi generación es muy importante también. Nuestra directora de la Unidad de Vocación Artística, Gloria Covarrubias, nos va a dar un saludo de despedida. Les agradecemos montones el haber estado, especialmente a ti, Ricardo, y a ti, Víctor Hugo, Iranio, el haber estado en este encuentro. Y por favor, Gloria. Gracias, Marcela. Bueno, me sumo a las palabras de agradecimiento, Víctor Hugo de la Fuente, Ricardo, a todos los profesores que nos acompañan. En nombre de la Unidad de Vocación Artística, en nombre de la Universidad de Santiago, agradezco la acogida que tuvo esta idea de celebrar el Día del Libro con los profesores de este espacio de arte y cultura. Así que agradezco a la profesora Rubi, al profesor Luis Maldonado, Ernesto Parra, Marcela, que tú lideraste este espacio, la profesora Marta Gajardo, la profesora Miriam, profesor Mario Gatica, todos que coordinaron esta semana con lecturas en torno, ¿verdad?, a la vida y obra del Luis Sepúlveda,
Hemos recibido muchos comentarios positivos de lo realizado. Fue una linda experiencia, fue un crecimiento y estamos cerrando esta jornada con la presencia de Víctor Hugo, de Ricardo, así que se les agradece mucho haber tenido la disposición, acceder a esta invitación. Y nada, yo creo que a seguir forjando este espacio de lectura para las nuevas generaciones, que esto no se pierda, ¿verdad? Grandes saludos también que nos llegaron de destacados premios nacionales, así que muy contenta de lo realizado. Gracias. Si alguien tiene el poema de Luis, Las mujeres de mi tiempo, podría leerlo ahora, antes que nos vamos, sería maravilloso. Ay, Iranio, todo por ti. Por favor. ¿Qué no haría por ti? ¿Lo tienes a mano? A Carmen Yáñez, Pelusa, Marcia Scatterberry y Ana Chilling, comillas. Las mujeres de mi generación abrieron sus pétalos rebeldes, no de rosa, camelias, orquídeas u otras hierbas, de saloncitos tristes, de casitas burguesas, de costumbres añejas, sino de yuyos peregrinos entre vientos. Las mujeres de mi generación florecieron en las calles, y en las aulas argentinas, chilenas o uruguayas supieron lo que tenían que saber para el saber glorioso de las mujeres de mi generación. Minifalderas en flor de los 70, las mujeres de mi generación no ocultaron ni las sombras de sus muslos, que fueron los de Tania erotizándose con el mayor de los calibres los caminos duros de la cita con la muerte. Porque las mujeres de mi generación bebieron con ganas del vino de los vinos, de los vivos. Acudieron a todas las llamadas y fueron dignidad en la derrota. En los cuarteles las llamaron putas y no las ofendieron, porque venían de un bosque de sinónimos alegres: minas, grelas, percantas, cabritas, minones, gurisas, garotas, llevas, cipotas, viejas, chavalas, señoritas, hasta que en ellas mismas escribieron la palabra compañera, en todas las espadas y en los muros de todos los hoteles, porque las mujeres de mi generación nos marcaron con el fuego indeleble de sus uñas, la verdad universal de sus derechos. Conocieron la cárcel y los golpes, habitaron en 1000 patrias y en ninguna lloraron a sus muertos y a los míos como suyos. Dieron calor al frío y al cansancio deseos, al agua sabor y al fuego lo orientaron por un rumbo cierto. Las mujeres de mi generación parieron hijos eternos cantando Summertime. Les dieron teta, fumaron marihuana en los descansos, danzaron lo mejor del vino y bebieron las mejores melodías, porque las mujeres de mi generación nos enseñaron que la vida no se ofrece a sorbos, compañeros, sino de golpe y hasta el fondo de las consecuencias. Fueron estudiantes, mineras, sindicalistas, obreras, artesanas, actrices, guerrilleras, hasta madres y parejas en los ratos libres de la resistencia. Porque las mujeres de mi generación solo respetaron los límites que superaban todas las fronteras. Internacionalistas del cariño, brigadistas del amor, comisarias del decir te quiero, milicianas de la caricia. Entre batalla y batalla, entre amor y amor, entre fuego y fuego, las mujeres de mi generación lo dieron todo y dijeron que eso era apenas suficiente. Las declararon viudas en Córdoba y en Tlatelolco las vistieron de negro. En Puerto Montt y Sao Paulo y en Santiago, Buenos Aires o Montevideo fueron las únicas estrellas de la larga lucha clandestina. Sus canas no son canas, sino una forma de ser para el quehacer que les espera.
Las arrugas que asoman en sus rostros dicen he reído y he llorado y volvería a hacerlo. Las mujeres de mi generación han ganado algunos kilos de razones que se pegan a sus cuerpos, se mueven algo más lentas, cansadas de esperarnos en las metas. Escriben cartas que incendian las memorias, recuerdan aromas proscritos y los cantan. Inventan cada día las palabras y con ellas nos empujan, nombran las cosas y nos amueblan el mundo. Escriben verdades en la arena y las ofrendan al mar. Nos convocan y nos paren sobre la mesa dispuesta. Ellas dicen pan, trabajo, justicia, libertad, y la prudencia se transforma en vergüenza. Las mujeres de mi generación son como las barricadas. Protegen y animan, dan confianza y suavizan el filo de la ira. Las mujeres de mi generación son como un puño cerrado que resguarda con violencia la ternura del mundo. Las mujeres de mi generación no gritan porque ellas derrotaron al silencio. Si algo nos marca, son ellas. La identidad del siglo son ellas. Ellas, la fe de vuelta, el valor oculto en un panfleto, el beso clandestino, el retorno a todos los derechos, un tango en la serena soledad de un aeropuerto, un poema de Gell-Mann escrito en una servilleta, Benedetti compartido en el planeta de un paraguas, los nombres de los amigos guardados con ramitas de lavanda, las cartas que hacen besar al cartero, las manos que sostienen los retratos de mis muertos, los elementos simples de los días que aterran al tirano, la compleja arquitectura de los sueños de tus nietos. Lo son todo y todo lo sostienen, porque todo viene con sus pasos y nos llega y nos sorprende. No hay soledad donde ellas miren, ni olvido mientras ellas canten. Intelectuales del instinto, instinto de la razón, prueba de fuerza para el fuerte y amorosa vitamina del débil. Así son ellas, las únicas, irrepetibles, imprescindibles, sufridas, golpeadas, negadas, pero invictas mujeres, mujeres, mujeres de mi generación. Muchísimas gracias, Marta. Ahora nos podemos ir llenitos.